esta es una de las partes, los problemas de optimización es una de las partes más interesantes del curso, porque no porque sea lo aplicado, sino porque ahí es donde se ve que todo lo que hemos estado viendo, aquí termina de aplicarse. Digo, todavía faltan más como multiplicadores de Lagrange, que es la parte numérica de esto que vamos a ver ahorita, que son más que nada el criterio de la primera y segunda derivada para funciones de Rn en R. Entonces, que se puede generalizar, pero me voy a quedar en esta parte porque es la más interesante. De hecho, pues ahorita vamos a empezar con puras definiciones, lo que es máximos y mínimos, definiciones de valores extremos, diferencias entre lo que es un local, un relativo y extremo, punto crítico, el teorema del criterio de la primera derivada, la matriz hessiana, tenemos que ver la definición, conexión entre un punto crítico y la matriz hessiana. Y bueno, demostración del, por ahí me faltó el criterio de la segunda derivada. Aquí viene abajito del criterio de la primera derivada. Ahí me faltó. Ahí dice demostración. Me faltó ponerle. Y eso que estuve revisando en pero bueno. Pues vamos a comenzar porque no llegan más compañeros. Entonces, bueno, ya vimos cuál es la idea de la clase de hoy. Entonces, vamos a ver la primera definición. Hay definiciones consecutivas que parecen ser lo mismo, pero hay que tener cuidado porque no son necesariamente lo mismo. Hay analogías, entonces ahorita las vemos, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos la definición de lo que es un máximo local, ¿sí? En este contexto. Esto que vamos a definir como máximo local, obviamente si tenemos una función de Rn en R, ¿sí? Una función variable, una función real de variable vectorial, tomamos un punto A dentro del dominio de la función, o sea, en el interior, ¿sí? Y sabemos que el interior es un abierto, ¿sí? Entonces, se dice que f tiene un máximo local o relativo, ¿sí? En el punto A, si dado un radio R, ¿sí? Dentro de la bola con centro en A y radio R, ¿sí? Intersección con D, en este caso, esto para un punto X, ¿sí? Ahora sí que para todos los X que tomemos ahí, f de X va a ser menor o igual que f de A, ¿sí? Esto tiene mucha analogía con respecto a lo que hemos visto en cálculo 1 cuando se discutió esta parte de aplicaciones que tenía que ver con el máximo local, pues es completamente análogo, ¿sí? Porque es una función real. Entonces, en este caso, tenemos algo parecido. Tenemos, por ponerlo así, tenemos un conjunto en R2, ¿sí? En XY. Y en Z, pues obviamente se va a aplicar la función, pero aquí es, si tenemos un punto A, por ejemplo este punto, ¿sí? Vamos a dar una bola con radio R, ¿sí? De tal forma que esta bola de radio R no va a contener necesariamente al punto que sea el máximo de todo el conjunto, pero sí puede ser un máximo local, o sea, porque podemos tener diferentes máximos en un mismo conjunto, y en ese contexto pues no es la excepción, entonces por eso se le llama máximo local, ¿no? Entonces a esto se refiere. Entonces, pues nada más es esta parte de lo que es un máximo local. En el contexto de lo que es un mínimo, pues es muy parecida la cuestión,
¿sí? Aquí nada más, lo único que vamos a cambiar, pues obviamente en el términos del mínimo local es la desigualdad, ¿sí? Porque la función, al estar definida en un conjunto D, ¿sí? También va a tener un punto, puede tener varios puntos, pero este punto A, ¿sí? Si yo le doy una bola con radio R, ¿sí? Cualquier X que yo tome aquí, o sea, por ejemplo, esta X, ¿sí? Este es A. Cualquier X que yo tome ahí va a implicar que cuando yo aplique la función f de X, como dice aquí, sea mayor o igual que f aplicado en A, ¿no? O sea, todos los términos que yo tome ahí van a ser mayores, o sea, este es como un sumidero, un vallecito, ¿no? Más bien ahí, el punto más bajo es el punto donde está evaluándose A, entonces ahí al aplicar la función, pues tenemos nuestro vallecito. Bien, entonces esto es en estos términos. Si tenemos esto en particular, en el otro caso, se me olvidó comentarlo, pues se le llama máximo local estricto, ¿sí? Eso nada más, porque no hay ningún elemento de X que, obviamente, si X es distinto de A, ¿sí? Todos los demás X no pueden tener el mismo valor, ¿no? Bueno, un ejemplo simplemente es nada más asociar esto a un ejemplo. Tenemos una función de R2 en R, ¿sí? Definimos así la función f de x y igual a x cuadrada más y cuadrada. Tomamos cualquier xy dentro de una bola con centro en el radio, perdón, con centro en el origen y radio el r, en este caso es cualquiera, ¿no? Entonces, lo que va a implicar es esto. La raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada es menor a r, o sea, para cualesquiera dos términos que tomemos ahí va a pasar esto, ¿no? En este contexto, si yo aplico f en el punto 0,0, pues esto va a ser 0, ¿no? Entonces, pues simplemente si f de x es igual a x cuadrada más y cuadrada, todos estos valores son positivos. ¿Esto qué va a implicar? Que f de x es más grande que f aplicado en 0,0. O sea, te puedes tomar cualesquiera dos xy y pues sustituirlo y pues simplemente vas a encontrar que eso va a ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, en el punto 0,0 tenemos un mínimo local. ¿Sí? Entonces, bueno, nada más es como dato. Bien, tenemos otra definición. Tenemos esto que vamos a llamar punto extremo. ¿Sí? Damos una función de R en R, tomamos un punto A en el conjunto D, o sea, en el dominio de la función. ¿Sí? A este punto A lo vamos a definir como punto extremo de F si F alcanza en A un máximo o un mínimo local. ¿Sí? O sea, no va a ser distinto, no nos va a decir nada si nosotros, por ejemplo, de alguna manera tenemos la capacidad o la posibilidad de encontrar un punto extremo. Ahí, en ese punto extremo en particular, dada la función, no necesariamente podemos saber de forma visual, o sea, porque si no podemos visualizar la función, así de primera mano, porque es una función compleja, entonces hay otros métodos que nos permiten saber si tenemos un máximo y un mínimo, pero lo importante aquí es primero saber si tenemos un máximo o un mínimo local. ¿Sí? Y a eso le vamos a llamar punto extremo. Entonces,
ahora tenemos esta definición, ¿sí? Aquí, si te das cuenta, lo que tenemos es, tenemos una función igual de R en R. Tomamos un número C en los reales y a este número C lo vamos a denominar valor extremo. Si F, aquí como dice, de F, sí existe un punto extremo en A. Es decir, tomando el valor A, ¿sí? Y aplicando F, aplicando a F, nos da C. ¿Sí? En este contexto, entonces, a esto lo vamos a llamar valor extremo. ¿Sí? Entonces, ya con esto podemos ver que pues un valor extremo, pues es al final un punto extremo, ¿no? Entonces, es nada más ponerle nombre y apellido al valor extremo o al punto extremo, ¿no? En este caso, vamos a considerar una función de R2 en R. La vamos a definir como f de x, y, ¿sí? Igual a x a 4 más, perdón, 4 menos x cuadrada menos y cuadrada. Entonces, vamos a ver qué pasa dentro del punto A definido por el 0,0. ¿Sí? Este es nuestro origen en el plano. Entonces, tomamos cualquier x dentro de una bola, ¿sí? Con centro en el origen y radio R. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, lo que va a ocurrir aquí de manera muy sencilla es que para cualesquiera dos puntos x, y que yo tome, asociándolos a nuestra función, ¿sí? Para empezar, aquí me puedo dar cuenta que esto ya es negativo, ¿sí? Siempre va a ser negativo. Entonces, con el 4, obviamente, tengo la posibilidad de que f de xy sea igual a 0,0. Entonces, aquí lo que me va a decir es que tengo un máximo local estricto. Bueno, tenemos un máximo local en este caso, ¿sí? En este punto. Entonces, va a ser un máximo local, obviamente, si esto pasa, ¿no? Para todo valor en ese contexto. ¿Sí? Y bueno, es estricto porque, así. Ahora, se pueden poner a pensar, oye, pero aquí tienes menor igual. Bueno, en ese caso sí. Pero si yo tomo solamente para valores explícitos, distintos del origen, entonces tengo un punto extremo, o un máximo local estricto. En este caso, puede ser un mínimo local estricto. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Todo claro? Ok. Bueno, entonces ahora vamos a ver, para funciones reales de variable vectorial, el término local y relativo, ¿sí? Son sinónimos. En la literatura matemática es entonces, ambos describen exactamente la misma propiedad basada en comparaciones. Bueno, esta es una tablita, ¿sí? De nada más este término de lo que tenemos, por ejemplo, el concepto, lo que es un máximo local o mínimo local, máximo o mínimo relativo. Pues ya vimos que el máximo y el mínimo local es exactamente lo mismo, la misma definición lo especifica. El punto extremo, pues ya vimos que un punto extremo tiene sus connotaciones, pero si tenemos un valor C aplicado para un punto A, que es un punto extremo, dentro de una función, entonces eso lo vamos a llamar valor extremo, ¿no? Entonces esto es nada más una compilación así muy breve de esto que aplicado obviamente en este caso a esta función, pues podemos asociarlo también, ¿no? Bueno,
Esto, pues, bueno, máximo local, mínimo relativo, es lo mismo. Punto extremo es la clasificación de un punto del dominio, donde vamos a tener un valor extremo. ¿Sí? Y el valor extremo, pues obviamente lo vamos a definir a partir de un valor C. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, tenemos esta definición. ¿Sí? ¿Qué dice la definición? Vamos a tener una función de Rn en R. ¿Sí? Tenemos otra vez una función real de variable vectorial. Es un punto crítico este término x0 en bueno, dentro del conjunto D o en el interior del conjunto D. ¿Sí? Lo vamos a llamar punto crítico de F. ¿Sí? Si cumple al menos una de las dos siguientes condiciones. ¿Sí? Que el gradiente, en este caso bueno, en el caso del gradiente, ¿sí? Donde tenemos todas las, ¿cómo se le llama? Todas las derivadas parciales, nos dé un vector nulo, o sea, nos dé el vector 0. En este caso, si esto ocurre, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? De lo que estamos hablando es de que en las derivadas parciales, ¿sí? Todas las derivadas parciales, por ejemplo, si tengo la derivada de f con respecto de x igual a 0, la derivada parcial de f con respecto de y igual a 0, y la derivada parcial de f con respecto de z, por ejemplo, para una función de R3 en R, aquí z, ¿sí? Es igual a 0, entonces lo que va a darnos es un gradiente donde tenemos el 0,0,0, ¿sí? Y en ese contexto, lo que ya discutimos en algún momento, las derivadas parciales van a representar para cada una de las curvas que se tracen dentro de estos planos, XY, XZ, YZ, ¿sí? En estos planos se va a definir las diferentes curvas, y sobre estas diferentes curvas lo que vamos a tener es que la recta tangente que corte en un punto, si esto ocurre, para esa, por ejemplo, lo que vamos a tener es que la derivada parcial para esa, si es 0, pues simplemente tenemos una pendiente 0. ¿Sí? Y en este caso también tenemos una pendiente 0, y en este caso también tenemos una pendiente 0. ¿Sí? Entonces es nada más un detalle ahí. En este caso lo que podemos nosotros vislumbrar es que tenemos un plano que es horizontal. ¿Sí? Bueno, entonces ese es en el caso de que el gradiente, obviamente tenemos que pensar que la función sea diferenciable. Esto no nos escapamos. Si no es diferenciable, pues podemos hablar de máximos y de mínimos, sí, pero no podemos decir de que sea diferenciable. Ahora, por otro lado, tenemos que la función, si no es diferenciable, o sea, f no es diferenciable en x0. ¿Sí? O la derivada parcial no existe. Así, o alguna de las derivadas parciales no existe. Puede ocurrir eso. Entonces, esta es una definición. Esta es muy importante porque a partir de aquí vamos a estar hablando de puntos críticos. Lo que resta, al menos de la clase. ¿Sale? Entonces, si x es un extremo local de f y f es diferenciable en x0, entonces x0 necesariamente es un punto crítico. Por el teorema del valor extremo. Ahorita vamos a ver de qué se trata el teorema del valor extremo, que es el teorema del criterio de la primera derivada. Entonces, recíprocamente, no todos los puntos críticos son
extremos locales. ¿Por qué? Porque podemos tener un punto que podemos definir como punto silla, ¿sí? ¿Y qué es un punto silla? Bueno, recuerden que en algún momento definimos lo que era la silla de montar, algo así. ¿No? Entonces, por acá anda un punto. Este punto, bueno, este de aquí que es el punto más bajo o el punto más alto, dependiendo de las hipérbolas ahí que estén relacionando. En términos de las curvas de nivel, va a estar representado el contexto de una, por ejemplo, en este caso, una silla de montar. ¿Sí? Y a ese punto, que es el punto intermedio, por decirlo así, se le llama punto silla. Bueno, nada más es esta connotación. Puede ser un punto crítico. Es algo muy parecido al punto de inflexión. ¿Sí? Pero no es un punto de inflexión en este caso. Se le llama punto silla. Es el análogo al punto de inflexión, pero nada más. ¿Sí? No hacemos referencia en este caso a un punto de inflexión, sino más bien le llamamos punto silla. Tiene diferentes connotaciones. Entonces, vamos a ver un ejemplo de punto crítico que no es extremo. ¿Sí? Tomemos, por ejemplo, una función que va de R2 en R y vamos a definir nuestra regla de correspondencia de esta forma, ¿no? Vamos a la función f de xy igual a x cuadrada menos y cuadrada. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, si nosotros calculamos el gradiente, pues no está tan complicado. Ya sabemos que en nuestro caso va a ser la parcial de x con respecto de, la parcial de f con respecto de x es 2x y la parcial de f con respecto de y es menos 2y. ¿Sí? Entonces, ya con esto tenemos el gradiente, ¿sí? Vamos a revisar qué pasa en este caso podemos ver que si yo tomo el punto 0,0, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que yo al sustituir el punto 0,0 me va a dar exactamente el vector nulo. ¿Sí? ¿Tengo un punto crítico? Sí, sí tengo un punto crítico. ¿Sí? Ahora, de ahí que sea un valor extremo, y pues obviamente a partir de ahí, si es un valor extremo, que sea un punto extremo, el 0,0, pues entonces pues habría que revisarlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues podemos clasificar que no es un extremo local. Aquí ya estamos diciendo que es un punto silla, ¿sí? ¿Y por qué decimos esto? ¿Sí? Si la derivada nos da 0, ¿sí? Si nosotros graficamos esto, obtenemos una silla de montar. Y obviamente al graficar esta parte, ¿sí? De hecho creo que ya lo graficamos al principio de este tema cuando vimos curvas de nivel. Graficamos una silla de montar. Entonces ahí nos dimos cuenta, y creo que les comenté un poco sobre, adelantándome un poquito, a lo que íbamos a definir como punto silla, ¿no? Esta es la cuestión. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la condición? Bueno, la condición es de que, por un lado, para lo podemos ver en los términos de las, ¿cómo se le llama? De las parábolas, no de las hipérbolas que forman estos bichos, porque esto nos va a formar hipérbolas, ¿no? Sino más bien de las parábolas que nos forman estas funciones. Aquí lo podemos ver, ¿sí? Y en una vamos a tener un máximo y en otra vamos a tener un mínimo, ¿sí? Aquí lo estamos viendo. Tiene un mínimo, ¿sí? En este caso, ¿sí? Y para este otro tenemos un máximo.
Entonces, deberíamos de tener para los dos casos un máximo o un mínimo. Y aquí tenemos para un caso un máximo y para otro un mínimo. Entonces, pues no tenemos la capacidad de decidir qué es. Pues bueno, lo único que podemos decir es que es un punto silla. No tenemos otra cosa a la vista. Entonces, pues nada más es esto, ¿no? Tenemos un punto silla y nada más. Entonces hay que tener cuidado cuando grafiquemos esto porque cuando estemos nosotros resolviendo problemas, podemos encontrarnos, por ejemplo, cuando nosotros eh, desarrollemos un problema de optimización, encontrar una función de este estilo. Entonces ahí, pues ya de entrada, si vemos algo así parecido, pues podemos pensar en que nos vamos a encontrar, sí, un punto crítico, pero vamos a encontrar no vamos a encontrar un extremo local. Y de lo que tratan los problemas de optimización es de maximizar o minimizar. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Seguro? ¿Alguna duda por allá, compañeros? Bueno, creo que todo bien. Bueno, en este caso vamos a continuar. Tenemos ahora este pequeño teorema, ¿sí? Esto es lo que nos va a definir es el teorema del valor extremo, o teorema del extremo. ¿Qué es lo que dice? Bueno, tomamos una función f de Rn en R y tomamos un punto x0 dentro del conjunto D, que es el dominio de la función. Entonces, f tiene un valor extremo, un máximo local o un mínimo local, ¿sí? Y f es diferenciable en x0. Entonces, la derivada o el gradiente en este caso de la función f en x0, ¿sí? Va a tener el vector nulo. ¿Sí? Esto es para verificar que tenemos un máximo o un mínimo local. ¿Sí? Es como el criterio de la primera derivada para funciones de R en R. De hecho, bueno, pues es este el caso, ¿no? Entonces, en este contexto, pues vamos a ver qué es lo que tenemos como hipótesis. Entonces, tomamos F, supongamos que tiene un mínimo local, ¿sí? Vamos a ver, porque estamos suponiendo que tiene un máximo o un mínimo local. Cualquiera de los dos que tomemos, podemos tomar un máximo, podemos tomar un mínimo. En este caso tomamos un mínimo local en x0, entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, es nuestro supuesto. Si este es el caso, ¿sí? ¿Cuál es el planteamiento de la definición de mínimo local? Bueno, el planteamiento en este caso es tomar un punto x0, ¿sí? O tomar un punto A, en este caso tomamos un punto x0, y vamos a verificar con un R, o sea, un radio mayor que 0, de tal forma que dentro de la bola, todos los X que tomemos, ¿sí? O sea, la bola de radio R con centro en X0, va a implicar que todos los valores de f de x sean mayores que este punto, o que este término, este valor f de x0, ¿no? Entonces, ahí lo que estamos planteando es que tenemos un mínimo local, así como lo vimos en las definiciones, ¿no? Entonces, ya con esto vamos a proceder. Entonces, tomamos un vector B, ¿sí? Aplicamos una restricción a una dirección arbitraria, ¿sí? Tomamos un vector B, que sea un vector unitario. Entonces, vamos a tomar la función la función G, perdón, G de T, ¿sí? Algo parecido a lo que estábamos haciendo hace algunas clases, de hecho la clase pasada.
Pero bueno, aquí tomamos este valor g de t, ¿sí? De tal forma que aquí lo que estamos estableciendo es que nuestra variable va a ser t. Oye, pero que tienes x0, sí, x0 lo fijamos. Y va a variar dependiendo del valor de b, pero sabemos que b es un vector unitario. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer variar? Lo podemos hacer variar exclusivamente tomando una variable, en este caso, una variable t. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Aquí lo que estamos viendo es que vamos a definir una función tomando el valor de x0 más un valor variable. Lo que vamos a ver es que vamos a tener una f de x prácticamente, ¿sí? Pero haciendo connotación a la x0. Entonces, la propiedad del extremo, ¿sí? Como x0 es un mínimo local de f, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El valor absoluto de t, ¿sí? Es suficientemente pequeño como para que sea menor que r, ¿sí? O sea, el valor absoluto de t va a ser menor que r. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a tomar otra vez nuestra g de t, ¿sí? Y lo que va a implicar en este caso es que f de x0 más t por b va a ser mayor que f de x0. Y aquí, obviamente, tomando a t igual a 0. ¿Por qué estamos suponiendo esto? Porque tomamos desde el principio cualquier valor, o sea, cualquier valor que nosotros hubiéramos tomado, iba a pasar esto. ¿Por qué? Porque supusimos que teníamos una, ¿cómo se llama? Teníamos ¿cómo se llama? Un mínimo local, ¿sí? Entonces, al tener un mínimo local, esto va a implicar, ¿sí? Entonces, al estar variando t, pues simplemente lo único que vamos por la definición, pues entonces a tener esto, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que va a implicar simplemente es que g tiene un mínimo local. Vamos a aplicar el teorema de Fermat, ¿sí? Unidimensional, o sea, de funciones de R en R, ¿sí? Como g es una función de una variable, ¿sí? Y tiene un punto extremo en t, que es donde t es igual a 0, entonces es derivable. ¿Por qué? Porque f es diferenciable. Entonces, lo que se dice es que g' evaluado en 0 es igual a 0. Entonces, dada la definición que nosotros dimos para la función diferenciable, en este caso, para f, ¿sí? Vamos a tomar este caso, ¿sí? Entonces, sabemos que esta es la definición de, ¿cómo se le llama? Derivada direccional, ¿sí? Esta es la definición de derivada direccional y aplica explícitamente a esta función, ¿sí? Entonces, Gd' de evaluada en 0 va a ser exactamente lo mismo que la derivada direccional evaluada en x0. Pero, ¿qué vamos a tener aquí? Dado de que f es diferenciable en x0, entonces sabemos también esto, ¿no? Que la derivada direccional aplicada en x0, ¿sí? Es exactamente el gradiente por el vector unitario, en este caso el vector b. Entonces, ya con esto, una vez dados estos pasos, ¿sí? Ahora, pues tomamos nuestro término, lo igualamos a 0, ¿sí? O tenemos que ver que es igual a 0, ¿por qué?
por el teorema de Fermat. ¿Sí? ¿Por qué? Porque encontramos un mínimo. ¿Sí? Para G, evaluado en T0. Entonces, haciendo esta analogía, obviamente, esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, este vector que pertenece a Rn es ortogonal a todos los vectores unitarios en B. Necesariamente. O sea, todos los vectores unitarios refiere a todos los vectores que son vectores directores que forman derivadas direccionales, ¿sí? En nuestro plano. Y bueno, en esto, esto pues debe de ser el vector 0, ¿sí? Y bueno, van a ser los valores o vectores canónicos, ¿sí? Los vectores de la base canónica. Entonces ya con esto pues podemos ver que en ese contexto la parcial de cualquier valor x, en este caso las parciales de f para x y, van a darnos un valor de 0, todas. Y con eso, obviamente, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Pues lo que vamos a conseguir es que todas estas derivadas parciales, todas nos den 0 y con eso nos va a garantizar que tenemos en todos los casos el vector nulo. ¿Sí? Esto es trabajándolo a partir de las derivadas direccionales, en particular las de los vectores canónicos, que son en general las derivadas parciales. ¿Sí? Todos los casos. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Con eso demostramos que se cumple la condición del teorema, ¿no? Esto ya vamos a verlo aplicándolo a un ejemplo. ¿Sí? Tomamos f de x, y igual a x cuadrada más y cuadrada menos 4x menos 2y más 5. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues vamos a calcular las derivadas parciales de x y de y. En el caso de las x para las derivadas parciales de f con respecto de x, pues es 2x menos 4, 2y menos 2. No tenemos mayor dificultad en este contexto. ¿Y qué hacemos aquí? Bueno, lo que tenemos que hacer es verificar qué pasa, ¿no? Con cada una de estas variables. En el contexto de la derivada parcial de f con respecto de x, tenemos que evaluar exactamente como lo hacíamos en cálculo 1. ¿Sí? Y lo mismo para las y, o sea, para las derivadas parciales de y. ¿Y esto a qué nos conduce? Bueno, en funciones de R en R, lo que hacía era darnos una x igual a algo. En este caso nos da una x igual a 2, pero para el caso de y nos da una y igual a 1. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Lo que estamos buscando es precisamente un punto crítico. ¿Sí? Y este punto crítico va a estar definido, obviamente, para esta función en un término de R2 en R. Entonces, este punto crítico va a ser este x0 que va a estar definido por 2,1. Esta es la forma en la cual, esto es de manera muy simple, verificar que tenemos en este caso un mínimo local, ¿sí? Entonces, pues es simplemente ver para todas las derivadas parciales, si yo tengo una función, si yo tuviera una función de R3 en R, o una función de R4 en R, tendría que hacer exactamente lo mismo para las Z y para las W. Igualarlas, o sea, calcular las derivadas parciales para X, Y, Z y W. Y verificar en cada uno de los casos que las pendientes de estas, las pendientes de las rectas tangentes en cada caso me den 0. O cuando me dan 0, ¿en qué punto? Entonces ahí voy a obtener los valores para X, Y, Z y W y bueno, ahí nada más como dato. Entonces,
creo que no hay mayor dificultad, ¿no? Con esto. A ver, aquí están preguntando algo. A ver. Ok, perfecto. Muy bien, Edgar, gracias. Este, bueno, si tienen alguna duda, pueden tomar el micrófono también, compañeros, y hacer la pregunta abierta. No se preocupen, aquí los escuchamos. Bueno, en este caso nada más es ver que tenemos el punto crítico. Ahora vamos a verificar, pues obviamente, la diferenciabilidad de un polinomio pues no tiene nuestra discusión, ¿sí? Entonces es diferenciable f. Entonces, verificar que es un punto extremo, pues lo podemos hacer completando cuadrados, ¿sí? Entonces, si completamos cuadrados, podemos ver de forma muy sencilla que en este caso tenemos x menos 2, y menos 1, ¿sí? Y para cualquier x, y distinto del 2,1, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, la idea es que f de x, ¿sí? Nos permita ver qué tenemos. En este caso, nos dice que es mayor que x0. ¿Será cierto? O sea, nuestro punto es el 2,1. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué nos va a formar? En esencia, la idea es que nos forme un paraboloide de que abre hacia arriba. ¿Sí? Entonces, es un paraboloide con su centro, o con su vértice fuera del origen, y obviamente su vértice está en el punto 2,1. Debemos de recordar que estos términos están al cuadrado, entonces no pueden ser negativos. Son positivos, estrictamente hablando. ¿No? En ese contexto, ¿qué debo de tomar? Valores superiores a x, 0, que en este caso sería de 2 para arriba, y en el caso de y de 1 para arriba, ¿no? Y ya con eso, si tomo valores estrictamente diferentes, como lo estoy diciendo aquí, entonces lo que voy a obtener es un mínimo local estricto. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta aquí creo que vamos bien. Los ejemplos son ilustrativos, son sencillos. No, no son ejemplos complicados que nos lleven a una bronca, ¿no? Con la teoría. Bueno, en este caso tenemos hasta aquí yo creo que todo bien, ¿no? Entonces, pues lo que podemos verificar es que, pues obviamente, esto sí se cumple. Para el punto 2,1, lo sustituimos en el gradiente, obviamente nos va a dar 0. ¿Sí? Viendo lo que tenemos acá, pues simplemente 2 igual a x igual a 2, y igual a 1, pues eso nos da 0, 0, pues eso nos da 0, ¿no? Entonces, la función f de xy aplicada en el punto 2,1 nos da que su gradiente es 0. Lo podemos ver más arriba, ¿sí? Si nosotros sustituimos aquí el 2 y aquí el 1, obviamente es claro, ¿no? 2 por 2, 4, menos 4 me da 0, 2 por 1 me da 2, igual a 0, restándole el 2. Entonces, con eso, pues ya podemos ver que es 0. Entonces, bueno, aquí está, ¿no? Verificación directa. Entonces, la conclusión, el teorema se cumple en este caso. Y tenemos un valor extremo, ¿sí? En f
aplicado en 2,1. Y ese valor, pues, es un punto extremo, ¿no? Entonces nos da un punto crítico. Con eso verificamos esta parte. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Bueno, entonces, vamos a ver ahora esto. Habíamos definido la matriz jacobiana. La matriz jacobiana corresponde a todas las derivadas parciales de orden 1. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros calculamos, tenemos una función de Rn en R y calculamos sus derivadas parciales, ¿sí? Más bien, si tenemos una función de Rn en Rm, vamos a obtener la matriz jacobiana. Pero en este caso, a esta función la vamos a definir como la matriz hessiana. Es el análogo a la matriz jacobiana, pero con la diferencia de que aquí nosotros vamos a calcular la segunda derivada. O sea, estamos tomando una función que va de Rn en R, ¿sí? Y además que es de orden 2, o sea, las segundas derivadas existen. ¿Sí? O sea, la primera derivada es continua, es diferenciable en un punto x0, ¿sí? Y el resultado de calcular las segundas derivadas de todas las variables, perdón, de todas las variables con respecto de x, ¿sí? Ahora sí que vamos de x1 hasta xn, incluyendo las derivadas mixtas, vamos a obtener pues esta matriz, ¿no? Así como la estamos representando. En todos los casos, ¿sí? Vamos a tener la derivada parcial de f con respecto a x1 de grado 2 y la siguiente derivada parcial, que es de grado 2, va a corresponder a la derivada con respecto de x1 y la derivada de x2. La siguiente, o sea, estoy en el primer renglón. En la siguiente sería la derivada parcial de f, o la segunda derivada parcial de f con respecto de x, con respecto de x3. Y la siguiente sería con respecto de x4 y así sucesivamente hasta llegar a la derivada parcial con respecto de xn. ¿Sí? En la segunda línea, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener la derivada parcial de x1 con respecto a la derivada parcial de x2. En la segunda, es la segunda derivada de la parcial de x2. No es mixta, sino es la segunda derivada parcial mixta. Perdón, la segunda parcial. Y así nos vamos, y ya las siguientes son derivadas parciales mixtas. Así nos seguimos hasta el último renglón, ¿no? Entonces, todas las derivadas parciales van a ser mixtas hasta la última, que va a ser la segunda derivada parcial con respecto a la misma variable, que en este caso sería xn. ¿Sí? A esta la vamos a llamar matriz hessiana. Es una matriz de n por n porque tenemos n términos en en un gradiente. ¿Sí? Entonces, un gradiente se convierte en una función de Rn en R. Eso tenemos que tenerlo en cuenta porque si tenemos el gradiente de f evaluado en x, ¿sí? Todo lo que tenemos son las derivadas parciales de f con respecto a x1 y así nos vamos hasta la derivada parcial de f con respecto a x2, perdón, a xn. Entonces tenemos, en este caso, si la tomamos como una función, tenemos una función que va de Rn
en Rn. ¿Por qué? Porque todas estas funciones son funciones de Rn en R. O sea, todas las derivadas parciales son funciones de Rn en R. Pero como estamos en un vector o estamos en un punto con n entradas, entonces al calcular la derivada parcial de cada uno de estos bichos, en este caso la segunda derivada, pues nos da, viéndolo estrictamente, esta sería como una matriz jacobiana si aludimos a esto, pero obviamente a esto no lo vamos a llamar matriz jacobiana, sino que lo vamos a llamar matriz hessiana. ¿Sí? Entonces ya con esto queda definida esta, ¿cómo se le llama? Esta matriz. ¿Sí? Ahora, obviamente, si tenemos segundas derivadas, o sea, tenemos que f es de clase C2, ¿sí? Dentro de un punto de x0, ¿sí? Las parciales continuas, ¿sí? Las segundas derivadas parciales son continuas, entonces se aplica el teorema de Schwarz o Clairaut, ¿sí? La matriz hessiana es simétrica. Aquí lo podemos ver. ¿Sí? Entonces, como es simétrica, podemos ver las mixtas inversas. ¿Sí? Aquí en este caso podríamos ver las mixtas inversas. ¿Sí? Entonces, las mixtas inversas, por el teorema de Schwarz, ¿sí? Van a ser equivalentes todas. Tienen que ser correspondientes, o sea, en este caso tenemos que tener la variable xy y la variable j, o sea, la variable xy y la variable xj, como lo vemos aquí, y del otro lado tenemos la xy, xy. No puedo tener xk, xj y del otro lado xy, xj. Tienen que ser las mismas variables para que esto tenga aplicación, ¿no? Entonces se puede aplicar el teorema de Schwarz en este caso. El caso que nosotros vimos y que demostramos fue para funciones de R2 en R. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Entonces, debemos de nada más de tener en mente las derivadas parciales de orden 2, las vamos a necesitar ahorita para el criterio de la segunda derivada. ¿Sí? Pero antes de continuar, vamos a tomarnos un pequeño relax. Vamos a tomarnos un descanso. Ya tiene varias clases que no tomamos un pequeño descanso. Entonces, vamos a un descansito, ¿no? De 5 minutos y regresamos ahorita. Vamos a empezar, vamos a ver este ejemplo, pero ahorita que regresemos en 5 minutos. Estamos en un pequeño receso de 5 minutos. Ahorita continuamos. Estamos viendo máximos y mínimos locales, puntos críticos. Ya vimos el criterio de la primera derivada para funciones de R en R. Ya vimos la definición de matriz hessiana. Entonces, vimos algunos ejemplos para estos casos. Entonces, te voy a hacer un pequeño, brevísimo resumen. Entonces, la matriz hessiana es esta. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos, si la función f es una función de grado 2, donde es de clase C2, obviamente, entonces vamos a tener única y exclusivamente las segundas derivadas parciales. Entonces, como puedes observar, esta que vamos a llamar la matriz hessiana es una matriz simétrica. ¿Sí? Entonces tenemos una matriz simétrica. Aquí se va a aplicar el teorema de las mixtas, donde esto lo demostramos al principio de esto, que vimos las derivadas de orden superior. Vimos que las mixtas de los mismos, ¿cómo se llama? De las mismas variables es
son equivalentes. Y eso aplicaba para otros casos, ¿no? Pero en este caso, para las parciales de grado 2, esto se cumple. Y bueno, obviamente aquí revisamos, yo creo que con el ejemplo te va a quedar más que claro. Bueno, este es el criterio de la primera derivada o el teorema del extremo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, tomamos una función f de Rn en R, tiene que ser diferenciable en x0 y tiene un valor extremo, que es un máximo o un mínimo. No sé otra cosa, nada más sé que es un máximo o un mínimo. Al final es un punto crítico. ¿Sí? Entonces, en este caso, el gradiente es igual a 0 para este contexto. Entonces, aquí lo único que estamos definiendo es que todas las parciales tienen pendiente 0. ¿Sí? Entonces, suponemos que tenemos un mínimo local, tomamos un punto en una bola de radio R con centro en x0. Lo que dice nuestra definición de mínimo local es que para para cualquier x, esto se cumple. ¿Sí? Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Y ya con eso, pues, teniendo en cuenta eso, atrás, lo que vimos atrás, tomamos una definición, tomamos una relación donde tomamos f de x, pero le sumamos algo. Le vamos a sumar un término que sea un vector, en ese caso tomamos un vector unitario, y le aplicamos una variable t. ¿Para qué? Para que haga las veces de f de x. ¿Sí? Pero con relación a f de x0, o sea, va a ser nuestra ancla, ¿no? Esa f de x0 es nuestra ancla, y a eso le vamos a llamar g de t. En ese contexto, lo que podemos ver es que el valor absoluto de t, pues va a ser menor que r, tiene que serlo. ¿Sí? Porque lo estamos tomando dentro del intervalo o dentro del disco de radio R. ¿Sí? O sea, cualquier t que yo tome, su valor absoluto tiene que ser menor que R. ¿Sí? Para que se cumpla esa condición de que g de x, cualquier g de x que yo tome, tiene que ser, tiene que ser mayor que la g de x0, ¿no? Que la f de x0. Entonces, teniendo en cuenta lo que vimos antes, g de t igual a f de x más t por b, todos los valores van a ser mayores o iguales que f de x0. ¿Eso qué va a implicar? Que para t igual a 0, vamos a tener g igual a 0. Entonces, tengo un mínimo local en t0. ¿Esto qué va a implicar? Que obviamente la derivada me va a dar 0. Entonces, aplicando las derivadas direccionales, porque tomé un vector x, el que fuere, entonces, en ese contexto, estas derivadas me llevan a esto. ¿Sí? Pero yo sé que las derivadas direccionales las puedo definir de esta forma. Como las podemos definir de esa forma, me puedo fijar exclusivamente en las derivadas direccionales, pero que sean las de la base canónica. ¿Para qué? Pues para poderlas asociar específicamente exclusivamente a las derivadas parciales. Entonces, todas las derivadas parciales en este caso van a ser 0. ¿Sí? Viendo esto, ¿sí? Entonces puedo concluir que si esto es para toda i, ¿sí? O sea, para cada i que va de 1 a n, entonces, pues, con eso demuestro que, pues, se cumple el teorema del valor extremo, ¿no? Entonces, vimos este ejemplo nada más para verificar. Tenemos f de x, esto es un paraboloide de grado, es un paraboloide circular, abre hacia arriba. Entonces, calculo las derivadas parciales, ¿sí? Las de x y las de y. Hacemos exactamente lo mismo que hacemos en otros contextos para funciones de R en R, ¿sí?
tomamos la derivada parcial con respecto de x y igualamos a 0. ¿Para qué? Para saber cuánto vale x. Lo mismo con las y. ¿Sí? Tomamos las 10, igualamos a 0 y esto es igual a 1. Y igual a 1. Entonces, nuestro x0 en este caso va a ser 2,1. Es un paraboloide con vértice en el 2,1. ¿Sí? Y lo único que vamos a ver aquí, pues es que si tomo valores distintos del 2,1, ¿sí? Esto tiene que ser siempre positivo, no puede ser negativo, obviamente. Entonces tengo que tomar valores mayores que 2 para x y valores mayores que 1 para las y. En ese contexto, lo que voy a tener es que todos los valores que yo encuentre ahí me van a dar mayores que 0. ¿Eso qué va a implicar? Cuando f de x evaluada en 2,1, pues es igual a 0, ¿no? Entonces eso me garantiza que tengo un mínimo local. En este caso le llamo estricto porque la desigualdad es estricta. ¿Sí? Bueno, pues eso nos lleva a que obviamente, sustituyendo los valores del gradiente, pues podemos verificar que nos da 0, el vector nulo, ¿no? Bien, esta es la matriz, la matriz hessiana que ya la había comentado. Las características de este caso y ahorita vamos a ver este ejercicio. Bien, es un repaso así rapidísimo, ¿no? De lo que ya vimos. ¿Qué es lo que dice este ejemplo? Bueno, tomamos una función de R2 en R. La regla de correspondencia es x cúbica más 2x por y cuadrada menos y cúbica. Las derivadas parciales. Para x, pues tenemos 3x cuadrada más 2xy. La y cúbica me da 0 porque no tiene x. ¿Sí? Y las parciales, la parcial con respecto de y es 4x por y menos 3x menos 3y cuadrada. ¿Sí? Eso con respecto a las primeras derivadas parciales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues queremos ver qué pasa con la matriz hessiana, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que tengo? Bueno, voy a calcular las segundas derivadas. En este caso, calculo la derivada con respecto de x, ¿sí? La segunda derivada parcial con respecto de x. Es esta, me da 6x. La segunda derivada parcial con respecto de y me da 4x menos 6y. La segunda derivada parcial, ¿sí? En este caso, de x con respecto de y. Y en el otro caso, la segunda derivada parcial de y con respecto de x. Ya vimos que las derivadas parciales mixtas de los mismos, en este caso de los mismos, de las mismas variables, nos da exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, en este contexto que tenemos, pues la matriz hessiana es esta. ¿Sí? Es simétrica. ¿Sí? En este caso, como podemos ver, las mixtas son las mismas y las que están en la diagonal no tienen por qué ser iguales. ¿Sí? Bien, entonces, ¿esto qué? Pues el punto 2,1, perdón, evaluamos un punto, vamos a evaluar el 1,2, ¿sí? Y pues bueno, eso sería lo que nos da, nada más. Entonces, podemos ver que es simétrica, ¿sí? Como se espera para una función de clase C2. Esto nada más es un ejercicio, ¿no? De cálculo de matriz hessiana, o sea, no estamos haciendo nada, no estamos identificando nada, nada más estamos calculando una matriz hessiana. Pero la matriz hessiana tiene aplicaciones. ¿En dónde?
Bueno, a ver, consideremos, bueno, este es otro ejemplo, ¿sí? En este caso ya lo habíamos visto. Obviamente las derivadas parciales, en este caso, pues nos da 2x y 2y, menos 2y, ¿sí? En el primer caso, la segunda derivada parcial mixta con respecto de x, con respecto de y, me da 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la derivada parcial de f con respecto de x, pues es 2x. La parcial de f con respecto de y, pues es menos 2y. La segunda derivada parcial de x con respecto de la segunda derivada parcial de f con respecto de x respecto de y, me da 0. ¿No? Y obviamente aquí estamos pensando en la derivada, ¿no? Pero con respecto de y. Y le pongo la y. Y en el siguiente caso, pues me da 0 también. Entonces, por eso las derivadas parciales, en este caso de la hessiana, de las mixtas, me da 0. Las parciales dobles con respecto al mismo caso me da 2 y menos 2. ¿Sí? Entonces, aquí podrán ustedes ver que en este caso, si yo calculo el determinante, aquí me están diciendo algo. ¿Sí? Calcular el determinante de esta matriz hessiana, ¿sí? Pues es muy sencillo, no hay otra cosa que hacer más que el producto de estos dos menos el producto de estos dos. Sí, sencillo, así de fácil. Entonces, pues me da menos 4. ¿Y eso qué? Pues bueno, dice que es menor que 4. Pero aquí hay un pequeño detalle, todavía no vemos esto, pero aquí dice algo, ¿no? ¿Y por qué dice que es un punto silla? Bueno, ahorita vamos a ver lo que dice el criterio de la segunda derivada. Lo estamos anticipando un poquitín, un pelín, ¿no? Esto es más que nada para adentrarnos precisamente en esta aplicación de la matriz hessiana. La matriz hessiana aparece en los textos como el determinante nada más, o sea, los valores del determinante aplicados a lo que vamos a ver ahorita, ya para que les cuento. Ahí está, ¿sí? Esta es ¿cómo se le llama? El caso general del criterio de la segunda derivada para funciones de Rn en R. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Bueno, pues tenemos una función que va de R2, perdón, de Rn en R, es de clase C2, ¿sí? Tiene segundas derivadas, todas sobre el mismo punto, x0, que es un punto crítico. ¿Cómo sé que es un punto crítico? Porque lo deduje a partir del criterio de la primera derivada. ¿Sí? Entonces, esto. Ya sé que es un punto crítico. No sé si es un máximo local, no sé si es un mínimo local, nada más sé que es un punto crítico. O puede ser un punto silla, o puede estar simplemente indefinida, yo no sé. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, vamos a ver que pues está dada la matriz hessiana, en este caso, aquí, dado que tenemos una función de Rn en R, pues va a aparecer la matriz hessiana. ¿Sí? Porque tenemos que la función es de clase C2, entonces podemos calcular la primera y la segunda derivadas, entonces tenemos todas las mixtas desde x1 hasta xn. ¿Sí? Entonces está la matriz hessiana ahí inmersa, obviamente todo sobre el punto x0, que es nuestro punto crítico. Entonces, si está definida positiva, la matriz no puede estar definida positiva. ¿Cómo podremos pensar que esté definida positiva? Con su determinante, ¿no?
O sea, si tenemos un determinante, en este caso, positivo, aplica. Tenemos la matriz, podemos definir la negativa, entonces F tiene un máximo local. Ahorita vamos a ver el caso particular para funciones de R2 en R. Y si la matriz hessiana se toma se define indefinida, bueno, valga lo dije como un sinsentido, ¿no? Si se define indefinida, pero más bien es si se nombra indefinida, ¿sí? Entonces, tenemos un punto silla, un punto silla no es ni máximo ni mínimo, no puede ser ninguno de los dos. Se llama semi-indefinida porque puede ser positiva o negativa, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Pues no es, no puedo decidir qué, ¿sí? Porque en algunos casos me da positiva y en otros me da negativa. Bueno, ahí está. Para el caso de n igual a 2. Tomamos la matriz hessiana, obviamente la calculamos. Calculamos el determinante, ¿sí? Y el determinante es este. Este regularmente en los libros se ve muy bonito cuando lo vemos así. Simplemente eso. ¿Sí? Pero es la matriz, es el determinante aplicado a la matriz hessiana, no es otra cosa. ¿Eso qué significa? Bueno, tenemos el caso 1, si es positivo, a esto me refería en el caso anterior, ¿sí? Tenemos un mínimo local. Si tenemos que la matriz, o más bien, el determinante es positivo, ¿sí? La segunda derivada parcial con respecto de, bueno, si es positiva y la derivada, la segunda derivada parcial con respecto de x es positiva, tenemos un mínimo local. Si el determinante es positivo, pero se le llama negativo porque la segunda derivada parcial con respecto de x es negativo, entonces tenemos un máximo local. ¿Sí? A esto es a lo que estamos haciendo referencia. En el caso de que tengamos el determinante negativo, ¿sí? Vamos a definir esto como punto silla. ¿Sí? Y si es igual a 0, pues bueno, no podemos saber siquiera si existe la derivada en ese caso. O sea, no tenemos ni idea de qué está pasando en ese punto. Es algo muy parecido a lo que definimos cuando tenemos un punto de inflexión. ¿Sí? Podemos tener un punto de inflexión o no tener nada ahí. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? No, porque no puedes hacer ya otra cosa. Obviamente esto pues no te sirve si tienes un problema de optimización. Supongan que les pongo un ejercicio de optimización, pero que de repente se me olvida agregarle algún dato a la función y ese dato es crucial para que me dé, por ejemplo, un máximo o un mínimo. O sea, pueda yo decidir si tengo una maximización o una minimización de recursos en algún caso, ¿sí? Entonces, y se me olvida ponerle el cuadrado nada más, y ya con eso de repente les da que es 5, les da algo igual a 0, entonces, oye, aquí me estás pidiendo que maximice ganancias y pues, no sé ni qué, más bien me da 0, o sea, pues qué, ¿no? O que se me vaya el dedo y que pues les dé un punto silla, o sea, puede pasar, o sea, sí pasa también.
Bueno, esta es la condición para n igual a 2. Entonces, nada más deben de recordar que en este caso tenemos esto, se define positiva en un caso, se define negativa en otro. ¿Sí? Positiva cuando tenemos los valores para el determinante positivo, pero también los valores ahí para una de las mixtas, ¿no? En este caso, la primera, con respecto de x. Y negativa, la segunda derivada con respecto de x, que sería en este caso x1. ¿Sí? Bueno, esto es una formulación de Taylor. Esto ya lo vimos. Si tenemos o sea, ¿qué pasa? O sea, aquí, si por ejemplo tengo una segunda derivada, pero tengo un punto crítico en x0, ¿sí? O sea, me da 0 ahí. Entonces, lo que va a pasar es esto. Si yo igualo x menos x0, o sea, esto de aquí, a h, o sea, esto lo hago igual a h, ¿sí? Lo que me va a quedar es esto. Obviamente porque estoy pensando que esto de aquí es 0, ¿sí? O sea, estoy concluyendo que tengo un punto crítico en el gradiente, ¿sí? Entonces, tengan cuidado cuando les aparezca algo de este estilo en la tarea, si es que aparece, que no estoy seguro si se los pongo o no. Entonces, a lo mejor les pido algo ahí, ¿no? Busca un punto crítico y desarrolla la fórmula de Taylor de segundo orden y dime qué pasa. Bueno, ahí está la teoría, ¿no? Entonces, esto sería lo que nos queda. En este caso, f de x menos f de x0, ¿sí? Me va a dar el error, o sea, va a ser igual al error. ¿Eso qué significa? Que la distancia que hay entre f de x y f de x0 es pero muy chiquito. Chiquitísimo. ¿Sí? Ya te vi que te estás burlando de mí, ¿eh? No es cierto. Es broma. Es que los veo muy risueños a ustedes dos siempre. No me espantes, muchacho. Bueno, como f es de clase C2, las entradas de la matriz hessiana son continuas, por lo tanto, para h, suficientemente pequeño, entonces h aplicado al mismo punto, sí, está arbitrariamente cerca de el x0, es lo que les decía. ¿Sí? Supongamos que tenemos la matriz hessiana definida positiva, ¿sí? Entonces, por álgebra lineal, tenemos un lambda mayor a 0, ¿sí? Entonces, tenemos un valor propio tal que podemos definirlo de esta forma, ¿no? Entonces, esto es para todo h. Entonces, recuerden esto, ¿sí? ¿De dónde sale? De aquí. ¿Sí? Es la matriz hessiana aplicada al punto psi, en el error. Entonces, esto ya lo vi, bueno, esto también. Entonces, ahora pues despejamos o más bien dividimos entre 2, en este caso. ¿Sí? Estira. Bueno, estira. Aquí es eso no fue algo ahí. Eso no lo he podido corregir, a veces no lo encuentro, pero bueno, debe ser por los dos puntitos que están aquí, me parece. Bien, entonces, por la continuidad de la hessiana, ¿sí? Entonces, h es suficientemente pequeño, es lo que había comentado. ¿Sí? Entonces, este término
¿sí? Tiene que ser mayor o igual que este, ¿sí? Pero si estoy trabajando con un valor extremadamente pequeño, esto obviamente tiene que ser positivo, ¿sí? Y bueno, aquí se habla de una cota conservadora que garantiza la positividad, nada más, ¿sí? Pero, como ya habíamos visto, esta parte de acá, entonces, como hemos concluido que esto es mayor que 0, entonces este término es mayor que 0. ¿Qué es lo que va a significar? Pues que todo x, ¿sí?, aplicado a f va a ser mayor que f de x0 para todo x distinto de x0 en una vecindad, es decir, x0 es un mínimo local estricto. ¿Sí? Es otra manera de mostrarlo, pero para el caso de un mínimo local es análogo para un máximo local. ¿Sí? Bien. Bueno, este es el caso para la negativa, es algo parecido. Entonces, si tenemos definida negativa, entonces, pues bueno, la denotamos así, ¿no? Es nada más para denotarla. Vamos a tener lo que habíamos sacado en un principio con respecto a la matriz hessiana. En este caso tiene que tener la connotación de que tiene que ser negativa, entonces este término es negativo. ¿Sí? ¿Qué va a implicar? Pues obviamente esto. ¿Sí? Tenemos un máximo local. ¿Sí? O sea, es lo que les decía, todo es análogo, nada más que ahora invertimos las desigualdades. Y en X0, la matriz hessiana es indefinida, tiene al menos un lambda positivo, ¿sí? Y un lambda negativo. ¿Sí? O sea, no es, no podemos decidir qué tiene. Entonces, podemos elegir un H positivo, o sea, un vector propio asociado a lambda positivo, ¿sí? Entonces tomamos H de T, o sea, y multiplicado por la matriz hessiana, por H mayor que 0, y el otro pues va a ser negativo. Entonces, por continuidad existen direcciones, ¿no? Vamos a tener un caso con esto y otro caso como esto. Es como tener una función de este estilo, por darles un ejemplo, ¿no? En algunos casos tengo negativo, en otros casos tengo positivo. Y obviamente X0 sería este. De ahí. Esto nada más como analogía. En el caso de semidefinido, si H o sea, la matriz hessiana es semidefinida, positiva, ¿sí? Bueno, tenemos este término positivo o no negativo, ¿sí? Puede ser 0, sí, también, pero también se puede definir de forma negativa, ¿sí? El término no denomina comportamiento, no determina el comportamiento de este bicho. Entonces, ahí no sé qué tengo, ¿sí? No sé qué tengo ahí. Bueno, esto es lo mismo que les estaba yo contando, pero para los casos de la derivada, perdón, n igual a 2, ¿sí? Vamos a tomar ahora el caso para... Ya no lo demuestro porque ya lo estamos viendo para los casos generales, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Que tenemos, por ejemplo, en este caso, una función que va de R2 en R. Es una función que tiene como regla de correspondencia x cúbica más y cúbica menos 3xy. ¿Cuáles son mis derivadas parciales ahí? Bueno, son simplemente 3x cuadrada menos 3y, 3
y cuadrada menos 3x. Y lo mismo que habíamos hecho anteriormente para determinar los puntos críticos. ¿Sí? Igualamos a 0 las derivadas parciales y obtenemos una resultante. Pero en este caso, ¿qué es lo que estamos concluyendo? Que y es igual a x cuadrada, ¿sí? Y x es igual a y cuadrada. No tengo valores específicos en este caso, de quién es x y quién es y. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos una sustitución muy simple. ¿Sí? Porque si y es x cuadrada y viceversa, pues simplemente sustituimos. ¿Sí? Obtenemos x cuadrada, pasamos para el otro lado, eso es igual a 0. ¿Cuándo esto es igual a 0? En dos casos. ¿Sí? Y en este contexto vamos a tener, cuando tengo valores para x igual a 0,0, ¿sí? Y en el 1,1, ¿sí? Por la x cúbica. Estos son mis puntos críticos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, podemos reducir todo esto a casi pura álgebra, ¿sí? O sea, no, lo más complicado no es esto, sino esto, en teoría, ¿no? Obviamente con esta función. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, calculamos las segundas derivadas parciales. De las primeras derivadas, vamos a ver que tenemos la parcial con respecto de x me da 6x, la parcial con respecto de y, la segunda derivada parcial me da 6y, y las mixtas me dan menos 3. ¿Sí? En este caso, la hessiana, la matriz hessiana, es esta. ¿Sí? Como podrán ver, no es nada raro, o sea, ahí está, ya con haber visto lo anterior, pues simplemente podemos verlo aquí, ¿no? Ya deducimos nuestros puntos críticos, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa con los puntos críticos ahora dentro de la matriz hessiana. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir esos valores x, y, que era el 0,0 y el 1,1. Entonces, en este caso, para el 0,0 tengo, pues, simplemente que el determinante, ¿sí? Es negativo, entonces tengo un punto silla por la definición que nos da el criterio de la segunda derivada, perdón, el criterio de la segunda derivada para este tipo de funciones, en este caso la matriz hessiana, ¿no? Y aquí, ¿qué pasa si yo tengo ahora en el punto 1,1, que es el otro término que identificamos? Entonces, ¿cómo se llama? El determinante es positivo. Entonces, para saber, ya sé que es positivo, entonces esto que me dice, que tengo una definición, tengo un punto crítico realmente, que es un máximo o un mínimo local. ¿Cómo sé que es un máximo o un mínimo local? Pues simplemente tengo que verificar qué pasa con la segunda derivada con respecto de x. En este caso me da positivo, ¿sí? Y por la definición que dimos del criterio de la segunda derivada, pues esto va a ser un mínimo local estricto. ¿Sí? Y en ese contexto, pues podemos ver que ya está. ¿Sí está claro? Bueno, ¿hay alguna duda al respecto de esto? Yo me quedo duda porque el 0,0 sí, pero no. ¿Cómo crees que salga de ahí? Sí, algo cero. Bueno, es que lo que hacemos ahí es obtener un polinomio de grado 4.
De ahí sale el 0,0. Y del otro sale el 1,1. Entonces, menos uno sale uno. Sí, porque acaba sustituyendo, o sea, tomas el x cúbica menos 1, lo igualas a 0. Entonces eso te da x igual a 1. Ese x igual a 1 lo sustituyes en la y. ¿Sí? De ahí sale el 1,1. ¿Sí está claro? Bueno. Bueno, aquí se puede ver en el contexto más grande todo lo que hemos estado haciendo con respecto a todo el curso. ¿Sí? Este es así como la cereza en el pastel de todo el curso porque es la aplicación de toda la teoría, de todas las demostraciones, de todo lo que eh, pues aquí se ha manifestado, ¿no? Desde la parte más sencilla que tiene que ver con funciones vectoriales de variable real, luego pasando por todo lo que vimos de topología y toda la parte de la diferenciabilidad que también se hizo un poco pesada, pero aquí está ya la parte que más, pues es la más redundante, ¿no? Y la más interesante del curso, porque es donde vemos, donde, aplicándolo ya a casos específicos, donde podemos ver el potencial de estos modelos, ¿no? Matemáticos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, pues, bueno, gracias por venir y nos vemos mañana, muchachos. Que tengan bonita tarde. Tell me pretty lies.